Cuando trabajamos con Microsoft Office, estamos acostumbrados a iniciar un programa y comenzar directamente con el primer archivo. Si bien esto también es posible con Access 2010, será contraproducente ya que hay una serie de detalles que debemos determinar antes de comenzar a trabajar. Y la forma más práctica de hacerlo es tomar lápiz y papel y realizar una serie de borradores para establecer todos los criterios que necesitamos dentro de una base de datos. El primer punto entonces, antes de comenzar una base de datos, será determinar la finalidad de la base de datos. ¿Quién va a trabajar con esta base? ¿Para qué la necesitamos? ¿Qué datos vamos a ingresar? Luego debemos determinar concretamente las tablas que necesitan en la base de datos. Si vamos a tener proveedores y clientes de distintos países, vamos a tener una tabla para clientes, una tabla para proveedores y una tabla para países, para no repetir el campo países en registros tanto de los clientes como de los proveedores. Es decir, al determinar los campos de cada tabla, veremos si hay campos que son comunes y estos los vamos a separar en una nueva tabla. Debemos identificar el campo o los campos de acceso de registro de cada tabla, para que posteriormente al realizar tareas de consulta o de formularios, el sistema pueda acceder rápidamente a los distintos informes de las distintas tablas. Y para esto es esencial determinar el acceso de registro. Si entre los campos que hemos creado en cada tabla no tenemos uno que nos indique cada registro en forma única, podremos realizar un campo y determinarlo como acceso de registro con una categoría autonumeración, es decir, Access mismo se encargará de determinar la clave única de ingreso a esta tabla. Una vez que tenemos las distintas tablas, debemos relacionarlas entre ellas precisamente para formar nuestra base de datos relacional. Finalmente, vamos a vernos en la necesidad de perfeccionar el diseño de la tabla. Esto podremos hacerlo todavía en el borrador con el papel y el lápiz en mano o en la medida que vamos creando los distintos elementos, los distintos objetos en el programa Access 2010. En ese momento también podremos rediseñar nuestra base de datos. Y finalmente vamos a introducir datos en cada una de las tablas y a partir de ese momento crear objetos de la base de datos, como consultas, formularios, etc. No debemos desestimar la posibilidad o la necesidad de utilizar las herramientas de ayuda que nos ofrece Microsoft Access o las páginas de internet de office.com. Este trabajo preparatorio es muy personal e intensivo. Para el objetivo de nuestro curso, ya he preparado el primer borrador para ver los pasos que vamos a seguir. En primera instancia vamos a crear una primera tabla donde vamos a anotar los cursos, por ejemplo, que ofrece la empresa Video to Brain. ¿Cómo vamos a crear esta tabla? Siempre siguiendo la misma estructura. El primer campo será el campo de acceso al registro y en general vamos a utilizar la categoría autonumeración. Y luego crearemos los siguientes campos donde pondremos con distintas categorías el resto de los datos necesarios para este curso, el título del curso, la duración, etc. A continuación crearemos una siguiente tabla, plataformas, ya que los cursos están dirigidos a distintos dispositivos, a distintos productos y sistemas operativos. Y siempre siguiendo el mismo esquema, el primer campo será el acceso de registro y luego los campos que van a definir cada uno de los registros. Si los cursos están orientados a distintos productos, distintos sistemas operativos, deberemos crear en la tabla cursos un nuevo registro donde vamos a incluir la clave de ingreso a plataformas. A continuación haremos un curso de formadores. El primer campo será la clave de acceso y luego, con los siguientes campos, vamos a definir el nombre, el apellido, etc. Como estos formadores provienen de varios países, vamos a crear una siguiente tabla donde tendremos la lista de los países. Dentro de la tabla formadores crearemos un nuevo campo donde tendremos el registro de ingreso a los países. Si tenemos en cuenta que los cursos son realizados por distintos formadores, vamos a crear dentro de la tabla cursos un nuevo campo donde vamos a crear el campo de ingreso a los formadores. De esta manera tendremos nuestra base de datos relacional básica.